Hoy vamos a hablar de la primera lectura, porque además me parece hasta justo. ¿Por qué? Porque esta lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene una importancia grandísima en todo el tiempo de Pascua. En todo el tiempo de Pascua, tanto los domingos como los días de diario, venimos leyendo todos los días el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos cómo va naciendo la Iglesia una vez que Cristo resucita, cómo va surgiendo esa iglesia naciente. Vemos una iglesia joven, una iglesia viva, una iglesia entusiasmada, una iglesia evangelizadora. Lo vemos en los capítulos, el capítulo 4 sobre todo, como es una iglesia que comparte, que nadie pasa necesidad, que viven profundamente la Eucaristía, que viven el Domingo del Señor. Podríamos decir una iglesia ejemplar. Pero es una comunidad, somos muchas personas, y en toda comunidad, esto pasa hasta en los matrimonios, pues surgen problemas. Si surge en un matrimonio que son dos, cuanto más en una comunidad que son muchos. Surgen los problemas. Y el primer problema que surge es que atienden más a las viudas hebreas que a las viudas griegas. En esa comunidad había personas que venían del judaísmo y personas que también venían del helenismo. Había, digamos, esa variedad dentro de estas primeras comunidades cristianas. Esta es concretamente la comunidad de Jerusalén. Y se quejan. Claro, hay una injusticia. Se está atendiendo un poquito más, un poquito mejor a las viudas de lengua hebrea, en perjuicio de las viudas de lengua griega. Y los que hablan el griego, pues se quejan a los apóstoles. Oye, que en el suministro diario nuestras viudas son peor atendidas. Bien, pues vamos a ver cómo actúan los apóstoles, cómo se actúa en esa primitiva iglesia, en esa iglesia naciente. Porque aquí vamos a ver la corresponsabilidad en la iglesia. De alguna manera, todos hacen cargos, todos se hacen responsables, pero se hacen responsables de todo. En algunas cosas, unos les corresponde mayor responsabilidad, les corresponde, digamos, mayor dedicación, mejor dicho que mayor responsabilidad, porque todos somos responsables, pero les corresponde, digamos, mayor dedicación. Vamos a ver cómo solucionan ellos el problema y vamos a ver las enseñanzas que nos ofrece esta lectura. Ayer hablaba de 2 enseñanzas, hoy vamos a ver 3 enseñanzas más que vemos de este hecho de la primera lectura. Vamos a ver. La primera. Los apóstoles le dan una gran importancia a la palabra de Dios. Dicen expresamente en la lectura: no podemos descuidar la palabra de Dios y la oración para dedicarnos a la administración. Los apóstoles son conscientes que es importante evangelizar, que es importantísimo anunciar la palabra de Dios. Son muy conscientes de ello. ¿Qué hacen entonces? Eligen a 7 personas, los 7 diáconos. ¿Para qué? Para que atiendan a esas personas, a esas viudas necesitadas. Pero esto no quiere decir que aunque hayan elegido a estos 7 diáconos para atender a estas personas, que los 7 diáconos ya no tuvieran que anunciar la palabra de Dios. No. Porque eso es tarea de todo cristiano. ¿Que es tarea primordial en los apóstoles? Sí. Pero también es tarea de todo cristiano. De hecho, estos 7 diáconos que se encargan, digamos, de la caridad, de lo que hoy sería Cáritas, de atender a las personas necesitadas, no se dedican exclusivamente a esto. En ciertos pasajes de la Biblia lo vemos a estos 7 diáconos anunciando la palabra de Dios. Por ejemplo, Felipe en Samaria. O sea, aquí tenemos una enseñanza importante.
Los apóstoles le dan mucha importancia al anuncio de la palabra de Dios, encargan a estas personas para que se encarguen de la caridad, pero también tienen que seguir encargándose de la palabra de Dios. Ahora, los apóstoles se encargarán mucho más de la palabra de Dios y los 7 diáconos se encargarán mucho más de la caridad. Pero todos siguen también teniendo que encargarse de todo. Enseñanza importante. Todos somos corresponsables de todas las tareas eclesiales. Todos. En mayor o menor medida, pero todos somos responsables de esas tareas. Y teniendo en cuenta, sobre todo en Europa, de aquí a unos años, que habrá una gran escasez de sacerdotes y no tantos años ya, pues está bien que nos distribuyamos las tareas. Cuando un sacerdote se tenga que encargar de varias parroquias, porque no se va a poder cerrar ninguna, esa es la realidad, pues tendrá que encargarse a lo más exclusivo de la misión del sacerdote, a lo más propio, digamos, de la misión del sacerdote, como puede ser la misa, la confesión y el anuncio de la palabra. Otras tareas administrativas, como llevar los libros parroquiales, llevar la administración de las cuentas de la parroquia, eso puede hacerlo otras personas, y de hecho se hace ya en muchas parroquias, muchísimas. Entonces, a cada uno tenemos que darle su misión, su cometido, pero por el bien de la comunidad, para que todos podamos ser bien asistidos. El que quiera confesarse, que tenga esa posibilidad, el que esté necesitado, que también tenga esa posibilidad, o sea, por el bien de la comunidad. Segunda idea, el derecho a la queja, el derecho a reclamar. Si los de lengua griega no se hubieran quejado, no hubieran ido a hablar con los apóstoles, habría tardado mucho más en solucionarse el problema si se hubiese solucionado. Es importante el diálogo, es importante el hablar. Cualquier persona de una comunidad parroquial, de una parroquia, puede ver las cosas que están mal. Oye, yo veo esto que está mal, pues lo hablo para decírselo al sacerdote o al consejo parroquial, que ellos vean cómo se puede solucionar. Es importante el diálogo. Algunas veces hablamos de la obediencia ciega. La obediencia ciega no es algo que esté muy bien. La obediencia sí, la obediencia ciega no. La obediencia también tiene que ser responsable, corresponsable. Si a mí, por ejemplo, el obispo me dice algo que yo veo que no está bien, por ejemplo, me da un cargo en el cual yo veo que difícilmente lo voy a llevar bien. Mi obligación será decírselo: mire, señor obispo, es que yo no me veo preparado para eso. Esto no es ser desobediente. Esto es darle al obispo más elementos de juicio para que él pueda juzgar lo mejor para la comunidad. No es desobediencia, es ayudarle al obispo en su misión, pero por el bien de la comunidad. Por lo tanto, cuando hay una queja bien hecha, o por llamarlo queja lo podemos llamar una reclamación, como queramos decirlo, ¿no? Un diálogo, eso siempre es importante y es enriquecedor, porque eso supone que todos somos responsables de las tareas de la Iglesia. Y cuando vemos una cosa que está mal, pues debemos decirlo. Por supuesto, siempre con caridad, con espíritu dialogante, pero debemos decirlo. Eso es la corresponsabilidad en la Iglesia, que todos nos preocupemos de todo lo que tenemos en la Iglesia. Y en tercer lugar, lo último, porque podemos sacar aquí un poquito la conclusión equivocada de que los apóstoles le dan toda la importancia al anuncio de la palabra de Dios. Y no es verdad. Ellos lo ven como una tarea primordial para ellos, pero no le quitan importancia a la actividad caritativa que hay en la Iglesia. Claro que también le dan mucha importancia. De hecho, cuando eligen a esos 7 diáconos, dicen, lo hemos escuchado en la lectura, que sean personas de buena fama,
que sean personas llenos del Espíritu Santo y que sean personas de una gran sabiduría. A lo mejor los apóstoles no se pueden encargar directamente de la actividad caritativa de la Iglesia. Directamente no se pueden encargar. Pero sí es obligación de los apóstoles que esa tarea en la Iglesia se haga bien. Aunque ellos su tarea primordial sea la celebración de la Eucaristía, el anuncio de la palabra, la confesión, todo eso, pero también tienen que preocuparse porque la actividad caritativa en la Iglesia se haga bien. Y tienen que buscar a las personas idóneas, a las personas que lo harán bien. Y ahí se ve que ellos también le dan una gran importancia. Porque podemos sacar la conclusión, bueno, aquí lo importante es la palabra de Dios, lo otro no tiene importancia. No, sí tiene importancia. De hecho, se ve claramente en la lectura. Servir a los hombres, a las personas necesitadas, no se puede hacer de cualquier manera. Se tiene que hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque estamos administrando ahí el dinero que vosotros dais para Cáritas. Y no solamente por la responsabilidad de administrar el dinero, sino también, y es lo más importante, atender a las personas. Atender en Cáritas no es fácil. Se requiere mucha sensibilidad, buen trato, respeto a la persona, amor al otro y algo muy importante, saber dar sin humillar. Porque la persona que viene a pedir, que está necesitada, pues puede ser humillada. Me parece que era San Vicente de Paúl el que decía: únicamente por amor te perdonarán los pobres el pan que les das. Se tiene que hacer con mucho amor. Es una tarea muy delicada. O sea, no es que los apóstoles no le dieran importancia. Le dan importancia y mucha. Lo que pasa es que ellos no pueden descuidar otras tareas. Es responsabilidad de los apóstoles y de toda la comunidad cristiana que esto se haga y se haga bien. Por lo tanto, todos somos responsables, mejor dicho, corresponsables, porque somos corresponsables unos con otros, colaborando entre todos. Pues vamos a pedirle al Señor que todos nosotros, que nuestra parroquia también es una comunidad parroquial, sigamos el ejemplo de aquellas primeras comunidades cristianas. Que así sea.